¿Cómo están? Buenos días. Estamos junto a la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hood, para que nos cuente más respecto de este implemento, tecnología que se está aplicando en este caso en el terminal del San Borja, ministra, pero podría aplicarse de funcionar, porque esto es una prueba, en otros lugares. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Sí, esta es una prueba tecnológica de la empresa Huawei que consiste en una cámara de doble lente. La cámara detecta a las personas y detecta también temperatura, tiene una cámara térmica. Es un complemento a todo lo que ya está instalado. Aquí nos sustituye el control individual de la temperatura, solamente está en etapa de prueba para verificar su utilidad, especialmente en lugares donde hay más concentración de personas y que uno pudiera hacer detección remota de casos y abordarlos rápidamente. Uno podría aquí tener aduanas sanitarias, pero cuando abra, por ejemplo, un supermercado, puede haber una concentración de personas y si no se toma la temperatura a cada uno, una cámara sí podría detectar los casos. Así que es un complemento y, como digo, está ahora en prueba, tiene un alcance entre 3 y 10 metros, así que cubre una distancia bastante conveniente para los casos, por ejemplo, de estaciones de transporte público. Hay aplicaciones importantes donde puede generar un beneficio para, como digo, detectar casos de potencial riesgo. ¿Y cómo ha funcionado la prueba? Porque se está tomando la temperatura de manera manual y entiendo que puede abarcar a grupos de hasta 15 personas este termómetro 16 digital. 16 personas, sí. 16 personas y, como digo, tiene un rango de 3 a 10 metros de distancia de la detección tanto de las personas como de las temperaturas, en un rango de variación de 3 décimas de grado, así que es bastante precisa y visualmente entrega la imagen de la persona encuadrada, enmarcada en verde si es que no tiene problemas, si está bajo el rango que se define, o rojo si es que tiene una alarma, digamos, como temperatura que puede ser de riesgo. Si finalmente funciona esta tecnología, ministra, ¿se van a adquirir equipos? ¿Cuál es la disposición de la empresa? ¿En qué están las conversaciones? Eso todavía no está definido. Lo que estamos haciendo es solamente probar la tecnología y en el caso de que permita, por ejemplo, reemplazar masivamente algún tipo de control, entonces tendremos que ver con la autoridad sanitaria cuál es el paso a seguir. El rol nuestro más bien es el aporte del mundo digital y de las telecomunicaciones por ejemplo, mejorar la capacidad de diagnóstico o la detección de casos en lugares públicos. Respecto de la prueba que se podría hacer en el aeropuerto, ¿eso va a ocurrir? ¿Hasta cuándo se va a extender la prueba aquí en San Borja? Y preguntarle si tiene información respecto de otros lugares, quizás en otros países donde se esté utilizando. Bueno, en Asia se utiliza y por eso, bueno, la empresa trae también este mecanismo, como digo, es Huawei el que lo aporta, que tiene una cantidad importante de implementos de telemedicina. Por eso hemos estado trabajando con ellos en ese ámbito, ya no de telefonía celular, sino de dispositivos de detección, diagnóstico de imágenes, por ejemplo, muy importante. Sí, mañana vamos a partir una prueba en el aeropuerto con el mismo propósito y también en etapa de prueba, sin reemplazar lo que ya se está haciendo, que es lo formal de la autoridad sanitaria, pero creemos que estas ayudas pueden reforzar justamente el beneficio del control y se va a mantener por unos pocos días hasta verificar la consistencia de los datos de las cámaras con los controles que se le hacen individualmente a las personas. Ministra, vamos a mostrar esta cámara que permite, como decía y como nos explicaba la ministra, también poder controlar la temperatura de hasta 16 personas. Y mientras mostramos eso, ministra, yo quisiera preguntarle por otro tema, aprovechando también lo que ha dicho hasta ahora el panel de expertos, porque el precio del petróleo ha bajado de manera drástica y eso podría tener un impacto en que no sigan subiendo las tarifas, no se pueden bajar, pero al parecer, de acuerdo a la información que hemos conocido hoy, no tendrían que seguir subiendo las tarifas en el transporte público. Bueno, si la tendencia es efectivamente una baja del precio del petróleo tan sustancial como la que estamos viendo, entonces sería muy difícil cruzar el índice que gatilla el alza de tarifa por indexador, que es la más estructural. Así que coincido con esa visión del panel, ellos son los que evalúan en realidad, pero el cálculo del índice lo puede hacer cualquier persona, es un índice público
y nosotros también hemos anticipado algunos escenarios. La gran duda es cuánto tiempo va a durar el precio bajo, pero si fuera un periodo extendido estaríamos bastante cubiertos de alza de tarifa. Ministra, por último quisiera preguntarle por esta nueva normalidad o nueva realidad. ¿Cómo va a impactar en transporte? Sabemos que se están, por ejemplo, planeando ya la apertura de algunas salidas en Baquedano, en Estación Baquedano, pero también preguntarle por lo que ocurre, por ejemplo, en los terminales, el flujo de buses, qué va a pasar en los aeropuertos, vamos a ver más vuelos, cómo se está implementando este retorno progresivo o esta llamada nueva normalidad en el sector transporte. Lo que nosotros esperamos y anticipamos es que haya un aumento de actividad que sea consistente con una disminución del riesgo. Por ejemplo, cuando se levantó cuarentena en una zona de Santiago, vimos que rápidamente aumentó el flujo de vehículos y eso debiera tener una armonía. Es decir, cuando veamos más personas en los sistemas de transporte público, más automóviles, más movimiento en las calles, también es señal de un menor riesgo de circular en estos lugares. Así que esto va a depender de las medidas de la autoridad sanitaria y lo que nosotros tenemos que hacer es que cada vez que se levanta una restricción, por ejemplo, estemos preparados para absorber los pasajeros que esa liberación, digamos, genera, que empieza a haber mucho más movimiento. Y la nueva normalidad, es cierto, hay que tener todas las precauciones. Aquí nadie ha podido dar por cierto que terminada, por ejemplo, una cuarentena, no haya más contagios en esa zona. Así que tenemos que mantener las precauciones, todavía hay muchas incógnitas respecto al comportamiento del virus, así que por lo menos por el lado del transporte público vamos a mantener las medidas y lo que puede haber es una carga mayor de pasajeros y como digo que también es señal de levantar restricciones. Así que esperamos que eso tenga, como digo, esa armonía en que en el fondo cuando hay más personas es porque el riesgo es menor. Y en su opinión, con la gran cantidad de gente que finalmente se reúne y en las condiciones que se reúne el transporte público, ¿es posible llegar a esa nueva normalidad? Hasta ahora lo ha sido y en el mundo la recomendación es no detener los sistemas de transporte público en particular. Una opción que han tomado casi todos los países es mantener funcionando las cadenas de abastecimiento, pero no suspender el transporte de pasajeros. Y eso es lo mismo que hemos hecho nosotros. Y por eso apuntamos a medidas como mantener la sanitización de los buses, la protección de las tripulaciones, de los conductores. Por ejemplo, para el sistema que se contagie, toda la tripulación o todos los conductores de un terminal sería muy crítico. Entonces tenemos también medidas de protección de turno para que los conductores y el personal de operación esté siempre disponible, lo mismo metro, lo mismo ferrocarriles, lo mismo los buses en regiones. También los taxis colectivos, por ejemplo, medidas de sanitización y de limpieza. Tomando esas medidas se logra mantener un control y hasta ahora, por lo menos, no tenemos evidencia de contagios que hayan surgido de los sistemas de transporte público. Respecto a terminales cerrados, ministra, ¿debería tender también a la reapertura, Valparaíso, Viña del Mar y otros? Hay terminales cerrados y nosotros esperamos también que se abran, más que nada porque ya están las medidas sanitarias adoptadas, disponibles, y porque hay un riesgo en operar fuera del terminal. Por algo los terminales existen también para la seguridad de los pasajeros. Entonces, independientemente de que los buses están llegando, por ejemplo, a Valparaíso, a Viña del Mar, porque hay personas que necesitan hacer esos viajes. No es porque estén yendo por turismo, están yendo porque es un requerimiento por su actividad ese desplazamiento. Y están usando espacios habilitados para el embarque y desembarque de pasajeros, pero que no es el ideal, como digo, por los riesgos y porque ya están las medidas instaladas, tal como lo estamos viendo acá, para controlar a todos los pasajeros que suben a los buses. Y cuando hay un control en origen de todos los pasajeros y además se sanitiza el bus recibe un pasaporte sanitario. Y si no baja o sube pasajeros, o puede bajar, pero no sube pasajeros en el camino, ese pasaporte se mantiene vigente hasta su destino, con lo cual la llegada del bus también es segura
para la ciudad que recibe a los pasajeros. Volviendo al tema que nos convoca, esta máquina, esta cámara que se está probando en el Terminal San Borja, mañana en el aeropuerto, ¿hasta cuándo va a ser este periodo de prueba? ¿Cuándo van a poder empezar a tomar definiciones? Suponemos que va a ser más o menos una semana, pero va a depender también de la empresa, de la disponibilidad de los equipos, y como va a ser en paralelo con el aeropuerto, suponemos que va a ser más o menos una semana, pero generalmente estas pruebas piloto se definen a partir de los primeros 2 o 3 días para mantenerlo operando o levantarla antes. Pero necesitamos observaciones de por lo menos una semana para poder validar la eficacia como instrumento de medida. Y aquí hay imágenes de las personas que ustedes pueden ver cómo opera la cámara. De hecho, nos están tomando el control de la temperatura. Ministra, le agradecemos la entrevista. Nosotros ya nos despedimos desde el Terminal San Borja en Santiago, donde se está haciendo la prueba de cómo está funcionando esta cámara, un termómetro digital que permite controlar hasta 16 personas de acuerdo a la información que nos han proporcionado. Es una prueba, podría extenderse durante una semana. También va a empezar esta prueba en el aeropuerto y dependiendo de lo que resulte de ella y con un control paralelo de temperatura de manera manual también, siempre viendo cómo resulta, podría eventualmente incorporarse dentro de las tecnologías que van a permitir hacer controles de manera masiva, quizás en diferentes puntos de el país a propósito de este brote de COVID-19, Carla. Bien, pues también la tecnología buscando formas para poder seguir controlando el contagio, el avance de la enfermedad. Ojalá que todo esto se vaya incrementando y vaya funcionando en el tiempo también.